Muy buenas noches, soy Gonzalo Priale, esto es 4 a la N. La ley número 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, promulgada en junio de 2024, tras su reglamento publicado el mes pasado, entrará en vigencia en abril. El nuevo reglamento busca mejorar la eficiencia y transparencia en las contrataciones del Estado. Destacan la introducción del principio del valor por dinero como eje rector y de incentivos al cumplimiento de los proveedores en vez de castigos al incumplimiento. En la discusión no entraremos en detalles del extenso articulado, sino más bien trataremos de sus aspectos centrales, su potencial e implicancias. Esta noche me acompañan Jorge Danós, socio del estudio Echecopar, Jorge Zapata, presidente de Capeco, y Carla Gaviño, profesora de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico. En adelante me referiré a la Ley 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, como la ley, y al reglamento de la Ley 32069 como el reglamento. Así que comencemos. Jorge, si bien entraremos en detalles más adelante, ¿podrías por favor darnos una panorámica, una mirada de conjunto al potencial de la ley y su reglamento en el contexto actual? Es una norma que, como has comentado, pretende mejorar, dinamizar. Como propósito, obviamente, toda nueva norma que intenta cambiar la anterior, que tiene 10 años más o menos de vigencia, parte de los problemas que hay. Y los problemas que lo dice la norma y el reglamento es un problema de falta de competencia, ¿de acuerdo? Hay problemas también en la gestión, hay también un sistema excesivamente punitivo, la búsqueda de sancionar también, ¿no? Y claro, la pandemia y otros han puesto en evidencia que hay necesidad probablemente de otras modalidades que regular para atender a los requerimientos. Cuando el Estado contrata, es porque requiere bienes, servicios y obras para satisfacer intereses públicos, para hacer obras que sirvan para la ciudadanía, tanto en materia de programas sociales, infraestructura, ¿de acuerdo? ¿No? O colegios, en fin, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la idea acá de la norma, toda norma se supone es cómo hacemos para hacer viable, facilitar que el Estado pueda contratar. Eso es lo que pretende la norma, y claro, hay dos niveles para poder acabar esta parte, que es que uno podría yo decir arbitrariamente hay un nivel marco de buenos propósitos, y luego veremos ya un nivel micro de cómo se ejecuta, ¿de acuerdo? Que es lo que ha venido sucediendo donde hay problemas que se vienen arrastrando de tiempo. A un nivel macro la norma trata de arreglar los principios, el objetivo, las declaraciones, lo que se busca, ¿de acuerdo? ¿No? Pero son declaraciones y normas. Veamos lo que va a suceder como es el problema que se viene arrastrando ya en el día a día concreto de la aplicación de la norma. En la vida real. En la vida real. En la vida real. Buenas noches, Carla. El timing de una decisión tan importante como lanzar una nueva ley de contrataciones del Estado es un asunto muy delicado. ¿Crees que su entrada en vigencia en abril próximo es oportuna? Buenas noches, Gonzalo, gracias por la invitación. Un saludo a Jorge Danós y a Jorge Zapata, encantada de estar con ustedes. El tema que estás tocando es un tema muy importante, porque como bien dijo Jorge Danós, una cosa es la norma y su espíritu, su finalidad, su intencionalidad, y otra cosa es su aplicación práctica y qué tan posible va a ser en determinados contextos. No es lo mismo implementar una reforma de contrataciones públicas al inicio de una gestión que hacerlo en un año preelectoral, tanto para el gobierno nacional como para los gobiernos subnacionales, ¿no? Entonces ahí vamos a tener también que tener en cuenta que esta modificación se está implementando de la mano con otras reformas técnicas y políticas. Hablamos, por ejemplo, de la potencial creación del Ministerio de Infraestructura, la potencial modificación de las normas de APPs, una nueva política en el INVIERTE-PE, en el sistema de la inversión pública. Entonces estás viendo distintos movimientos que está impulsando el Ejecutivo, ¿no? El Ministerio de Economía y Finanzas puntualmente, y también la presidencia del Consejo de Ministros, que están confluyendo en todo lo que tiene que ver con la infraestructura pública, en la inversión pública a través de distintas modalidades de ejecución, incluyendo las contrataciones públicas. Y esto genera siempre una expectativa
tanto de parte de los que van a ejecutar como de los que van a decidir, así como de los que van a financiar. Entonces yo creo que este contexto de salida es un poco un contexto complicado para tener tantas reformas juntas, y hay que saber tomarlas en ese contexto, en esa situación, ¿no? Es natural que en un contexto de salida algunas obras grandes se demoren, se prioricen la inauguración acelerada de obras que no estaban listas, se prioricen obras más pequeñas, algunos financistas, algunos bancos multilaterales esperen a la siguiente gestión para empezar nuevos programas grandes de inversión. Todo eso hay que tener en cuenta conforme adicionalmente se va implementando el know-how en todo el aparato público sobre esta nueva regulación. Jorge Zapata, tras la debacle económica de los 80s, se impuso en la burocracia la costumbre de contratar al precio más barato siempre, junto a una montaña de regulaciones para evitar el dolo. Eso liquidó la cultura del valor por dinero en el país hasta hoy. ¿Consideras que la cultura del valor por dinero puede establecerse por ley? Es la intención de la norma, ¿no? Pero evidentemente hay que ver en la práctica si eso va a funcionar. Efectivamente, como bien dices, son 30 años de una burocracia que camina con esa actitud, ¿no? de priorizar el papeleo, el procedimiento, la firma, y no realmente los resultados, ¿no? Así que eso hay que desarraigarlo, hay que cambiarlo. La norma trae algunas cosas interesantes, trata de agilizar los procedimientos para la contratación pública, pero hay muchas cosas que parece que se han quedado, ¿no? Pero evidentemente tenemos que cambiar la cultura y tenemos que hacer una gran reforma del Estado. Hay que revisar los roles de muchas instituciones para ver si realmente pues, son las instituciones que le sirven al país, ¿no? Yo empezaría por la Contraloría General de la República, porque tener una institución tan grande para sancionar a funcionarios porque aprueban viáticos por 800 soles cuando han habido casos de corrupción gigantescos que se les han pasado, realmente pues habría que ver cuál es su real importancia, ¿no? Y la actitud del funcionario público se ha visto obligada a ser muy procedimentalista, muy burocrática, muy de cuidarse de cada paso y no dar soluciones que estén un poquito fuera del marco, un poquito fuera del papel, ¿no? Entonces hay mucho por trabajar ahí. Yo agregaría un comentario sobre el caso de las obras públicas, que son parte importante de esta ley. Resulta que actualmente se contratan los estudios para los expedientes técnicos más baratos. Se diseñan los proyectos de la manera más económica y simple. Se presupuesta con precios desfasados, que ya no están vigentes. Y se otorga la buena prueba a la oferta más barata. Sumen todo eso y el resultado es obras que no caminan o no se terminan y el gasto desperdiciado. Carla, ¿cómo se puede implantar un cambio tan profundo, tan importante como el valor por dinero? ¿Qué quiere decir para que todos lo entiendan? Que hay que comprar lo mejor, no lo más barato. ¿Y cómo se puede incentivar a los contratistas como aliados si la Contraloría no cambia sus hábitos, que aterrorizan a los buenos funcionarios, pero no frenan a los malos funcionarios? Y estás tocando un tema medular, ¿no? Como bien decía Jorge, no solamente basta con colocarlo en la norma, se requiere un cambio cultural que implica también una manera diferente por parte de la Contraloría General de la República y de otros sistemas del Estado, como la inversión pública también, de medir cada modificación, de medir cada alternativa de selección que se haga para los proyectos de inversión, ¿no? Para las inversiones públicas. Sin irnos muy lejos, con la norma que está vigente hoy en día, por ejemplo, se establece en el reglamento que se pueden colocar factores de selección adicionales como una recomendación. Cuando yo converso con los distintos funcionarios, ¿por qué no incluyen esos factores adicionales? Me dicen, porque si coloco un factor adicional para dar la buena pro distinto al precio más barato, la Contraloría me va a decir que estoy haciendo un tema subjetivo. Me va a decir que por qué apliqué este y por qué no otro, y por qué en este otro proceso de selección parecido no utilicé el mismo, ¿no? Entonces empiezo, o años pasados, ¿por qué no los utilicé? Me empiezo a generar problemas, entonces esto desalienta. Lo importante es que esta práctica que está detectada, al momento que se quiere introducir ya, que entre en vigencia en abril esta nueva regulación,
no vayamos a trasladar la misma actitud hacia el tema del valor por dinero, que al ser un concepto de gestión pública más que de derecho, probablemente vaya a costar ser un poco más interiorizado por parte de los distintos funcionarios, ¿no? Entonces yo creo que hay un tema de ver cómo orientar a la Contraloría a que nos fijemos más en el valor social, ¿no? El interés público del proyecto, y esto también tiene que ir de la mano con, si me permites, con la inversión pública, porque no nos olvidemos que en el marco del INVIERTP, del sistema de las inversiones públicas, tú eliges la alternativa de solución y tomas en cuenta precios también para elegir la alternativa. Esto tiene que compatibilizarse con la nueva norma de contrataciones públicas para que vaya de la mano un tema más de el valor social, de generar el mayor valor público, antes que un tema de la disminución del precio puntual en la alternativa que se está optando. Es muy importante esto del valor por dinero. Por ejemplo, recuerdo que en Nueva Zelanda el siglo pasado, alrededor de los 80, tuvieron una crisis enorme y el país hizo un acto de fe, cambió de carácter y con una constitución revisada instauraron el principio de valor por dinero y lo cumplieron y ahora son un gran país. Así que Jorge, quería profundizar un poco sobre este tema que es tan importante. En el fondo también se necesita credibilidad, pero en el país tenemos dobles estándares por varios lados. En el Congreso se toleran, por ejemplo, no se fiscalizan las malas prácticas y se dictan leyes de impunidad. Por otra parte, habrá que ver si, paradójicamente, la corrupción y la Contraloría permitirán que este nuevo enfoque prospere. ¿Crees que se podrá hacer prevalecer la calidad sobre el precio? En el texto, la norma establece una serie de mecanismos, además de la consagración como principio, como señalas. Por ejemplo, otra vez se apuesta por la profesionalización, en buena cuenta la especialización de los compradores públicos. Hay una norma singular que por primera vez he visto, que es que también se busca de premiar, incluso económicamente al final del año, a los evaluadores, a los que participan en los comités de selección, de evaluación. Está todavía enunciado, ¿de acuerdo? ¿No? Pero hay, de alguna manera u otra, evitar ese fenómeno que ya cada vez se ha difundido más. Incluso el Tribunal Constitucional Peruano acaba de emitir una sentencia donde habla del problema de la administración defensiva, de la burocracia defensiva, precisamente por lo que se ha dicho, del tema de control, de fiscalía, que en muchos casos en verdad no está buscando cómo ataco a la corrupción, sino cómo evidencio o trato de evidenciar desde mi perspectiva como titular de alguna entidad resultados mediante sanciono más y genero prácticas absolutamente contrarias, formalistas, procedimentalistas, donde no interesa en buena cuenta el resultado. Ese es otro tema que la norma en sus declaraciones busca, dice, queremos gestión por resultados. Queremos, en segundo lugar, luego del principio que señalas, eficacia, porque obviamente el Estado necesita cumplir, necesita no haber las 3.000 y pico obras paralizadas por 37.000 y pico millones de soles que estén paralizados, es decir, que el Estado cumpla su rol en beneficio de los ciudadanos. Entonces, todo esto exige, como han dicho muy bien Carla y mi tocayo Jorge, ¿verdad?, un cambio cultural que no parte solo de los funcionarios, sino parte de entidades que también tienen influencia y que han venido afectando negativamente, claro está, la cultura de contrataciones, es decir, la práctica de contrataciones, que ha pasado de ser un proceso que debería ser logístico, que el Estado cuente con los medios para cumplir sus roles, a ser un proceso formalista, ¿de acuerdo?, ¿no?, donde el funcionario viva el miedo. Por tanto, ahí creo que la norma apuesta. Veamos qué va a ocurrir en la práctica y si realmente también la Dirección General de Abastecimiento, que ahora ha asumido ya más claramente el rol de organismo rector, cuyas opiniones son vinculantes para todos, incluso para la nueva OES y para todas las demás entidades, puede apuntalar hacia aquello. ¿De acuerdo, no? Y evitar que continúe esta política de los últimos años excesivamente punitiva. Dije al comienzo de proveedores, no, pero también respecto al funcionario. ¿De acuerdo, no? Al funcionario es así y por ende pues tenemos trabado el régimen, ¿no? Eso le podría comentar. Carla, ¿y a ti te parece un cambio interesante de la Dirección General de Abastecimiento del MEF como nuevo ente rector? Es un tema que estaba pendiente desde que en el 2018 se creó la Dirección General de Abastecimiento Público en el marco de lo que ya desde 10 años antes o más te decía la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Tenía que crearse esta dirección y se creó. Su decreto legislativo de creación del Sistema Nacional de Abastecimiento que crea la DGA, la Dirección General de Abastecimiento, dice que es el
ente, la máxima autoridad técnico-normativa, el ente rector del sistema de abastecimiento que incluye a las contrataciones públicas. El tema es que OCE seguía siendo el que a través de sus pronunciamientos aclaraba las consultas sobre cómo aplicar la ley y el reglamento de contrataciones del Estado. Ahora, en el marco de este nuevo régimen de las contrataciones públicas, si bien OCE puede seguir opinando, se dice con claridad que es la Dirección General de Abastecimiento, o sea, el Ministerio de Economía y Finanzas, el que tiene la última palabra como rector. Se está enmarcando en lo que dice la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, pero tengamos en cuenta nuevamente, ¿no?, que es un cambio más dentro de la estructura de gobernanza. Le estás dando la facultad de dirimir, de determinar, de aclarar cómo se aplica esta norma a una nueva dirección, a la DGA, ¿no?, que acaba de cambiar de equipos en el marco de los cambios que estamos viendo coyunturalmente. Y adicionalmente a cada entidad pública le estás dando más funciones en distintas dependencias, a las secretarías generales, a las gerencias municipales, que antes no tenían. Les estás dando distintas tareas. Entonces la gobernabilidad, quiénes son los actores de las contrataciones públicas, se está modificando, y eso nos va también a sumar un tiempo de aprendizaje conjunto entre que la DGA va aclarando las preguntas y en que los nuevos actores van desarrollando estas sinergias y este comprendimiento. Probablemente hay un déficit de personas calificadas, ¿no? Si antes tenían tareas y no eran necesariamente muy eficaces, ahora con más encargos no va a ser mejor la situación. Es lo que se suele decir, ¿no? Con los mismos ingredientes no puedes tener mejores resultados. Jorge, el gasto en obras se mide por la ejecución financiera. No se sigue el avance físico de las obras, ni se conoce sobre la calidad del servicio una vez terminadas las obras. El 2024 se gastaron 50.000 millones de soles, nada menos, y la mayor parte de las obras están a cargo de gobiernos subnacionales. El modo saqueo suena duro, pero hay que decirlo, parece instalado e impune. Muchas obras no se terminan y quedan abandonadas a nivel de gobiernos subnacionales. Las brechas no se reducen y la población está frustrada. ¿Tú crees que el nuevo reglamento servirá para frenar esto? Es que nuevamente hemos hablado de una parte del problema, que es el excesivo control de Contraloría hacia el procedimiento, pero hay muchos problemas más que tenemos que sacar de nuestra cultura. Uno de ellos, bien lo has mencionado, hay muchas entidades que no están en capacidad de contratar, pero nadie las certifica. Ahora la nueva norma trae una certificación de funcionarios, que ojo, también eso va a tomar un tiempo que esos funcionarios se certifiquen, ¿no? Pero no le pide a la entidad, por ejemplo a una municipalidad muy pequeña, pero que a veces tiene presupuestos muy grandes, que se certifique para ver si puede hacer una obra de envergadura, una obra con cierta complejidad, ¿no? Eso no lo hemos cambiado y creo que es necesario cambiar. Que es fundamental, que no entendemos por qué seguimos haciendo en el mismo cuerpo normativo una ley de compras y una ley de contrataciones de obras, que no tienen nada que ver. Vamos a certificar compradores, pero esos compradores se van a especializar precisamente en el proceso de compra. Pero el proceso de ejecución de obra, el proceso de ingeniería, el proceso del proyecto, los planos, las especificaciones técnicas son totalmente distintos, ¿no? Ese es otro tema que hay que cambiar, que hay que modificar, ¿no? Y eso nos lleva, pues, a lo que bien has dicho, a los expedientes técnicos mal elaborados, ¿no? Si le encargamos al amigote que sea parte del comité de selección, en lugar de un técnico altamente especializado en contratación pública, vamos a también tener esos resultados, ¿no? Sí, es bastante complicada la situación. Vamos a una pausa y volvemos. Bueno, estamos de vuelta, Carla. El reglamento busca evitar la paralización, los atrasos y sobrecostos en obras públicas mediante la creación de juntas de prevención y resolución de disputas. Esto se ha venido aplicando en contratos de gobierno a gobierno. ¿Cuál ha sido la experiencia?
Sí, efectivamente, el nuevo reglamento de contrataciones públicas nos está hablando que inclusive a partir de los 10 millones de soles es obligatorio implementar una junta de prevención y resolución de disputas, ¿no? Le han agregado la parte de prevención porque lo que se busca es impulsar, justo atendiendo a tu pregunta, sacarle el máximo provecho a estas juntas de resolución de disputas, ¿no? Normalmente se venían utilizando más para la parte de resolver el problema una vez que ya durante la ejecución el problema se suscitaba y en ese momento se estaba atendiendo de qué manera todas las partes, ¿no? La entidad pública, el contratista, el supervisor, los adjudicadores, buscar la forma de solucionar el problema. Pero también las juntas de prevención de disputas, como ahora su nombre lo dice, al momento que incluye el tema de la prevención, también pueden, siempre han podido y se busca fortalecer que desde el inicio se conformen para acompañar la ejecución de la obra y no esperar a que salte el problema para recién ponerse a ver de qué manera solucionarlo, sino tener inclusive rutas de acción en caso se presenten o surjan ciertos problemas y conocer el proyecto desde antes. Entonces, me parece positivo que se busque trasladar esa experiencia a lo que es la obra pública. Sin duda creo que esto va a tener también que requerir, como todo cambio que estamos conversando, un tema de maduración de mercado para poder encontrar, ¿verdad?, disponibilidad para tener DAPs o juntas de prevención y resolución de disputas a lo largo del país, que no estén tanto en una sola localidad, en un solo departamento. Entonces yo creo que esto va a ir madurando el mercado con el tiempo, pero sí me parece una opción importante. Y aprovechando tu pregunta, el momento que estás hablando de que se está buscando mecanismos para acelerar la ejecución o buscar de que no se entrampen los proyectos de la mano con lo que decía Jorge, yo quiero traer a colación que la norma nos habla de que inclusive se pueden premiar aquellos casos donde se están ejecutando de forma más pronta las prestaciones y terminando antes la obra, que es una cosa interesante que se quiera implementar, pero me parece y yo recomendaría tener en cuenta que se haga siempre teniendo en cuenta o buscando evitar que se genere una cierta práctica que tenemos lamentablemente en el mundo de la obra pública, que es me apuro, le bajo el costo, pero lo hago de mala calidad. Entonces, que esa reducción de tiempos y reducción de costos de la obra no sea a coste de la calidad. Jorge, ¿quisieras comentar algo sobre estas juntas de resolución de disputas y también los nuevos contratos colaborativos que se supone se van a utilizar? Sí, definitivamente es una buena propuesta la Junta de Prevención y Resolución de Disputas. Además funcionan a nivel mundial en estos contratos. Claro, es una práctica. Contratos FIDIS y han funcionado bien en alguna oportunidad, en varias oportunidades, ¿no? Ahora tenemos la suficiente cantidad de adjudicadores, es una cosa que hay que empezar a prever, ¿no? Para tener, como bien dices, en todos los rincones del país adjudicadores de calidad para que no se detengan las obras, ¿no? Es importante, yo creo que estamos dando pasos, vamos avanzando hacia un sistema de contratación pública que tiene que ser mucho mejor y, como lo hemos dicho, involucra muchos otros aspectos, pero hay cosas que hay que rescatar para ya dejar en el pasado cosas que no tenían ningún sentido, ¿no? Hay que darle mucha fuerza al valor por dinero, hay que concientizar no solo a las entidades, sino a los órganos de control, a todos los funcionarios, de que esa es la forma de hacer las cosas. Hay que adjudicar proyectos integrales con mantenimiento, es decir, que no se acabe en la entrega de la obra, porque eso va a hacer que el contratista pues le ponga mayor calidad a la obra, ¿no? Si él se va a encargar del mantenimiento posterior, tiene que hacerlo de buena calidad. Entonces, hay una serie de cosas que hay que implementar, pero creo que estamos dando algunos pasos positivos. Qué bueno. Jorge Danós, ¿cómo encaja el uso generalizado de la administración directa de obras locales por los alcaldes en el contexto de la nueva ley de contrataciones que incluye herramientas como el fast track o vía rápida? La administración directa de obras es el más rápido fast track posible, pero es un desastre, pues escapa a los controles. Es una carta blanca para componentes de corrupción y, sin embargo, parece que va a quedar fortalecido con la nueva ley. ¿Qué opinas de esto? Creo que todos conocemos los malos resultados que ha tenido el tema de administración directa y me parece que un alto porcentaje de las obras paralizadas son por administración directa. De acuerdo, con lo cual ahí tenemos la prueba precisamente que
como das a entender, no es la mejor solución, no es la mejor práctica que se hace, y en muchos de esos casos lo hacen simplemente por otro tipo de interés, no porque haya necesariamente sea lo más eficaz, sea lo más rápido, ¿de acuerdo? ¿No? O lo que genere más beneficios. Entonces, ese problema viene de atrás, ese problema tiene que tener una solución, no debería en verdad continuarlo. Y sí, bueno, las experiencias han sido negativas, no cabe ninguna duda. Coincido contigo. Y lo más preocupante es que se está generalizando. Yo diría que es la carta fuerte del gobierno actual. Hay regiones, las más pobres, donde 90% de las obras locales son por administración directa de los alcaldes, que se vuelven ingenieros. Contratan sin ningún tipo de control y la obra terminada es lo último que les importa. Y esto no debería continuar porque es francamente una confabulación para saquear y esto no debería seguir. Jorge, la implementación de incentivos económicos para los proveedores que cumplan con los contratos de manera anticipada, lo mencionaste hace un momento. ¿Funcionará, crees, si siguen presentes las trabas, la tramitología y las discusiones por adicionales de obra o adendas? Sí, bueno, hay que tocar un tema que es fundamental, que ya lo has adelantado, ¿no? Que es la corrupción. O sea, mientras haya corrupción también todo va a funcionar mal, ¿no? Es difícil que las cosas funcionen bien si es que no eliminamos esa lacra que tenemos en el país, ¿no? Evidentemente, cuando hay corrupción, pues el funcionario público, el alcalde o el titular de la entidad no va a contratar al mejor, va a contratar al que le va a retribuir de alguna forma, ¿no? Un porcentaje. Y entonces obviamente no va a haber la mejor calidad, ¿no? Entonces todo esto tiene que enmarcarse en esto, en un cambio absoluto en la mentalidad de los funcionarios, pero además también en revisar nuestro ordenamiento político nacional, ¿no? Tener más de 2.000 entidades a nivel nacional, perdón, más de 2.500, porque 2.000 son municipios distritales, ¿no? 200 municipios provinciales, más los organismos descentralizados del gobierno central. Es un despropósito, ¿no? Y ahí vienen pues las adjudicaciones por administración, las obras por administración, que son una puerta abierta para la corrupción, también hay que decirlo directamente, ¿no? Entonces tenemos varios paradigmas instalados, malos paradigmas, pésimos paradigmas, que son ese excesivo control burocrático, pero al procedimentalismo, la corrupción, por supuesto, la falta de capacidad, la falta de meritocracia. Entonces, mientras no ataquemos todo ese conjunto, no vamos a poder funcionar bien. Yo dije en el bloque anterior que estábamos dando algunos pasos con la Junta de Resolución de Disputas, con esto de valor por dinero, pero son pasos incipientes. Hay que seguir apostando a que tenemos que hacer un cambio sustancial en nuestro sistema de contratación pública. Así es. Carla, ¿qué te parece el sistema de estrellas o estrellitas que está prevista en el reglamento, otorgadas a los proveedores de mejor desempeño? ¿Existiría el peligro de que se genere un mercado secundario de estrellas? Sí, efectivamente, un sistema de estrellitas, es como lo viene explicando el Ministerio de Economía, ¿no? Tiene una finalidad de hacer un cambio y eso yo creo que es positivo, o sea, la intencionalidad de explorar una solución distinta a que siempre gane el postor que te cumple un perfil mínimo que todos cumplen, pero que te oferta más barato, ¿no? Tiene una intencionalidad de premiar a aquel que venga teniendo un buen desempeño. El tema efectivamente, yo creo que hay dos cosas que tener en cuenta, ¿no? Uno, de qué manera es que esto no afecte el ingreso al mercado de nuevos competidores. Y dos, de qué manera se garantice la transparencia en la entrega de estas estrellitas para que finalmente, y de qué manera se están asignando de forma con criterios homogéneos, estándares, comparables, ¿no? Yo creo que ahí vamos a tener que todavía esperar a ver las directivas que ha anunciado el reglamento que va a sacar la DGA para poder entender de todo cómo se van a entregar, a colocar, con qué criterios estas estrellitas. Pero caso contrario, si es que no se tienen las precauciones adecuadas, creo que lo último que quisiéramos es que pasar de club de obras a club
de ponme la estrellita para acceder a las obras, ¿no? Entonces yo creo que ese es un tema que no podemos dejar de lado. Y nuevamente también tocar el tema inicial, ¿no? De acuerdo a lo que está en el reglamento, el que tiene más estrellitas puede acceder a los procesos más grandes. Y entonces si eres una nueva empresa que quiere entrar a competir, no puedes acceder a los procesos más grandes, a las licitaciones, tienes que ir a las obras más pequeñas. Ahí creo que habría que darle una pensada un poco adicional de qué manera podría ser desalentador, ¿no?, para la competencia. Además, se imaginan lo atractivo que va a ser conseguir estrellitas a cualquier precio. Eso no es muy prometedor. Sin embargo, subsisten otros tipos de problemas y quería conversarlos con Jorge Danós, al mismo tiempo que se anuncia que con un algoritmo, que parece una palabra mágica, se analizará el comportamiento del proveedor con el Estado para rankearlo, considerando el cumplimiento de plazos en contrataciones anteriores, condenas judiciales de cosa juzgada por delitos contra el Estado, sanciones de inhabilitación temporal o permanente y riesgo financiero, entre otros elementos. Pero resulta que en la vida real, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la Municipalidad de Miraflores no pueden hacer dos pequeños puentes en medio de Lima y se escudan en acuerdos de gobierno a gobierno en un caso o en relicitar en el otro. Es espectacular. Con el reglamento, ¿tú crees que se seguirá contratando con empresas sancionadas o inhabilitadas? Pues esto, la verdad, nunca ha cambiado. Siempre ha sido una continuidad. La empresa, a ver, hay dos regímenes. Uno, impedimentos para contratar, de lo cual también están los inhabilitados. Formalmente hay un registro nacional de proveedores. No debería poder sancionarse con alguien que está formalmente inhabilitado. Lo que es más... Pero en la práctica se hace. Sí, probablemente ya o por temas de corrupción o temas irregulares, ¿de acuerdo? ¿No? Porque ya sancionado, inhabilitado... Pero yo entendía que era por el tema de cosa juzgada. Ya, no, en el caso de inhabilitado, dispuesta la inhabilitación como sanción por parte del tribunal de OCE, aunque yo acuda al Poder Judicial o a la vía arbitral, me la aplican. Se coloca de inmediato en el registro de proveedores y aparece la prevención. Lo que es más, dado que lamentablemente la práctica ha sido excesivamente punitiva, o también, bueno, a ver, decíamos hace un momento, tanto la exposición de motivos del proyecto de ley que da origen a la ley como el reglamento hablan que la competencia ha disminuido mucho. Muchas incompatibilidades, muchas sanciones de inhabilitación. ¿De acuerdo? Tengamos en cuenta eso. Por eso es que se ha racionalizado también en la nueva norma. Es decir, el tema de incompatibilidades se ha seguido una sentencia del Tribunal Constitucional para racionalizarlas en algunos aspectos. Dos, en materia de inhabilitación también, incluso hasta se puede sustituir, tratándose de algunas infracciones, por multa también, cosa que ya estaba antes, pero que ahora queda mucho más claro. Y se han buscado de disminuir. ¿Por qué? Porque todo aquello afecta contra la competencia. Hay un gran número de proveedores que están sancionados. Por tanto, la idea es que esto debe operar. Ahora se habla de un Pladicop y el SEACE se transforma en una plataforma digital, se trata de intercambiar más información, con lo cual sería más difícil. Una especie de Infocor, ¿no? En este caso, claro, pero digámoslo, la idea es, han tratado de acentuar un tanto más la idea de digitalización y de compartir información al interior del Estado, para que no puedan haber estas vías de escape o estos temas. Lo que es más, creería yo, que en muchos casos lo que hace Contraloría toma las declaraciones juradas de los altos funcionarios y simplemente da cuenta, de tal manera que muchos pueden contar sin darse cuenta, como está ahora en este momento, con una alerta, porque tiene algún familiar político, algún pariente lejano, o una empresa tiene un representante que a su vez un familiar de él es un alto funcionario. Y hemos visto casos donde respecto de determinadas empresas le han abierto 200 procedimientos sancionadores. Y uno dice, ¿por qué? Porque le vendió 100 soles, le vendió a alguien 200 soles porque era prácticamente una tienda. Entonces, ha habido exageración. Pero en tu pregunta, volviendo al tema, ¿se va a poder prevenir que no se contrate con los que están inhabilitados? El marco legal sí lo prevé y sí realmente ahí habría una infracción, sin lugar a dudas, un tema de nulidad y probablemente atrás un tema de corrupción. Eso es lo que puede haber operado en estos casos, ¿no? Bueno, hay que ser optimista. Carla, además, el reglamento introduce
procedimientos como las compras centralizadas. Suena eficiente, ¿no? Pero ¿podría ser la repetición del caso Qualibarma, pero a gran escala? ¿Estaremos jugando con fuego? Es parte de los riesgos, ¿no? Efectivamente, el reglamento te habla de que estas compras centralizadas se podrán hacer a través de Perú Compras o de otras entidades con la capacidad específica y la habilitación legal. Y lo que tú mencionas no está exento, así como tampoco está exento lo que mencionaba Jorge, de que por casos donde se busca vulnerar la norma. Para que el público se ponga al día, Qualibarma hizo exactamente eso. Claro, en el caso de Qualibarma, por lo que ha trascendido, ¿no? Lo que ha ocurrido es que lamentablemente algunos productos que estaban llegando a los colegios no cumplían ciertos estándares técnicos y se lograron tener pues un acuerdo entre proveedores, aparentemente entidades públicas y demás que participaban en estas redes logísticas para, salteando o no cumpliendo la regulación, la reglamentación, proveer estos bienes que no cumplían con los requisitos sanitarios y demás. Pero a escala nacional. A escala nacional, porque se compra para distintas UGELes, claro, ¿no? Entonces, eventualmente una mala compra de una de estas centrales podría eventualmente afectar distintas localidades a las cuales abastezca, ¿no? Si lo traemos a esta manera de provisión de redes, ¿no? A través de redes de escala, ¿no? No sé, llama la atención. Después de la experiencia de Qualibarma, se dicta este tipo de normativa de centralizar compras que al final lo que hacen es agrandar el potencial de problemas. Jorge, hay 3 críticas al reglamento y la ley que creo que vale la pena ventilar. No es que yo las comparta necesariamente. Uno, que se quede en la sobreregulación e ignora las raíces de la ineficiencia en la contratación pública. Básicamente, personal no calificado, cero meritocracia, lo mencionaste, y el temor de los funcionarios a ser sancionados por decidir. 2, establece un marco normativo que sigue siendo engorroso, con procedimientos poco transparentes. Y 3, plasma un sistema idealizado, algo confuso y quizás difícil de lograr que funcione en la realidad. ¿Qué opinas de estas críticas? Creo que el tema de sobreregulación, si vamos a ver el reglamento de casi 400 artículos, 80 más que el reglamento anterior, podríamos decir, sí, pues está realmente, vamos a decir así, el crecimiento del reglamento es enorme, sí. Tengo entendido, por lo que me han comentado, es que se ha dicho, mira, preferimos tener una ley de un tamaño más reducido y un reglamento que permita más poder actualizarlo. Eso es lo que podría haber optado probablemente la Dirección General de Abastecimiento, que es la que tiene carácter órgano rector. Vamos a ver. 2, hay temas que hemos venido conversando, temas estructurales, temas de contexto, como se ha dicho, que obviamente el reglamento no va a cambiar, que tienen que ver los otros actores. El reglamento apuesta por el tema de mejorar el componente humano, apuesta, ¿verdad? Este tema de la profesionalización, de la certificación en el tiempo, de premiar también a los buenos evaluadores, ¿de acuerdo, no? Apuesta por establecer una norma que los defienda cuando van a tener que adoptar decisiones en casos concretos, ¿de acuerdo, no? Estos principios, valor por dinero, respecto de, en buena cuenta, la incomprensión por parte de la Contraloría, ¿de acuerdo, no? Como hemos venido diciendo, y otras entidades también, como la misma Fiscalía y la Procuraduría, ¿de acuerdo, no? Sí, en estos casos. Entonces, vamos a poder cambiar solo por vía normativa, me remonto a lo que hablamos al inicio, es decir, entiendo que a un nivel de gobierno, a un nivel de parlamento, sus instrumentos llegan hasta aprobar la norma y establecer los marcos legales. Hay un segundo nivel ya de gestión administrativa, de cultura administrativa, donde ya es más complejo, es más difícil. Y lo que hemos venido viendo es una complicación. Pero creo que la norma apuesta por aquello. La norma apuesta, si no completamente, porque también hay visiones críticas en una serie de aspectos que no hemos tratado, porque no es el caso, ¿de acuerdo o no? En lo general, en lo que vendría a ser, lo que debería ser la norma apuesta. Vamos a ver qué ocurre en la práctica y vamos a ver cómo se hace también para, como bien se ha dicho por parte de Carla y mi tocayo Jorge, es comprometer a las otras entidades que también realizan a cabo como Contraloría y que tienen un impacto que ha sido negativo hasta la fecha en la materia. Este es el tema, ese es el reto también a asumirlo, ¿de acuerdo, no? Y por parte de lo que vendría a ser las intenciones y lo que vendría a ser finalmente el resultado y la realidad, ¿no?
Bueno, vamos a una pausa y regresamos. Estamos de regreso, este es el último bloque de 4 a la N. Jorge, con la ley que va a entrar en vigencia, la OCE, Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, se convierte en OECE, tal como sucedió con la Autoridad para la Reconstrucción con Cambio, luego ANIN, luego Ministerio de Infraestructura. ¿El cambio de nombres y siglas soluciona los problemas de fondo y crees que servirá para algo? No, un cambio de nombre no soluciona nada, ¿no? Lo has dicho bien en estas autoridades que se crearon. No nos olvidemos desde el Forsur que se creó para el terremoto de Pisco, ¿no? Después la Autoridad para Reconstrucción con Cambios, la ANIN, y ahora están proponiendo un Ministerio de Infraestructura. No, acá hay que cambiar mentalidades, hay que cambiar formas de hacer las cosas, hay que cambiar nuestro propio sistema. Tenemos un gran problema también, no tenemos contratistas. Bien lo ha dicho mi tocayo, este exceso sancionador ha hecho que no tengamos contratistas y hemos traído una cantidad de empresas chinas que no han venido de ninguna manera a hacer las cosas mejor, las están haciendo peor, ¿no? Entonces, esta cantidad de entidades contratantes, si como bien lo has dicho, la Municipalidad de Miraflores, una de las municipalidades más ricas del país, probablemente no puede hacer un puente. ¿Qué se puede esperar pues de las municipalidades más alejadas? Además, ¿no? Es un pequeño puente, ¿no? Ni siquiera es una gran obra. Exacto, ¿no? Y es increíble por la falta de respeto y la falta de empatía con el contribuyente. Uno pasa por las calles y están rompiendo veredas que han hecho hace un año, ¿no? Los martillos de las esquinas, ya hace un año los hicieron, ahora los están rompiendo. Entonces hay una mentalidad que también hay que cambiar, ¿no? De querer exhibir cosas obras que no son necesarias. Entonces tenemos un gran problema en el país con las autoridades y con el Estado en general, que no está funcionando bien, ¿no? El pronóstico es complicado, pero no hay que perder la fe, ¿no? Jorge, de la conversación surge un tema, creo, muy importante, es que se habla de eficacia, ¿no? Pero si te pones a pensar, parece que el objetivo de la norma, en el caso de las obras, fuera la contratación. Pero la ejecución del gasto, el seguimiento de la obra y la calidad del producto terminado, es decir, la obra en servicio, brindándole servicios a la comunidad, eso no existe. Entonces, ¿cómo puede ser eficaz una norma que se preocupa solo por que se firme un contrato y hasta entrega estrellitas a los participantes? ¿Cómo funciona esto? La norma ahora permite, creo que lo mencionó Jorge también, el tema de mantenimiento. En una serie de aspectos también lo regula. Y eso es muy importante, por lo que tú señalas, equipamiento también, obviamente, ¿verdad? Que es el hecho de poder, ya vamos a decir así, administrar, gestionar en buena cuenta la obra, ¿sí? Y bueno, vayamos un poquito más atrás. Acá hay un tema general, ¿verdad?, en el país, que es que normalmente ha habido preocupación por la infraestructura, pero ninguna preocupación por la calidad. Y ese es el gran problema que tenemos, no solamente en obras, sino en servicios públicos, de los más básicos también, como es salud y educación. Entonces sí, la preocupación está. La norma creo que avanza hacia permitir lo que estamos comentando, Gonzalo, veamos qué ocurre en la práctica, y sí, es indispensable, porque el grave problema que tenemos en el Perú, probablemente en algunos ámbitos, además de la infraestructura, es que construir la infraestructura, ¿cuál es la calidad? Y eso es lo que hemos descuidado en nuestro país durante años. Más bien, las APPs sí sirven para eso, porque en las APPs ahí sí el Estado cuida la calidad. Lo que es más, la experiencia nos demuestra que el funcionario a cargo de supervisar un contrato de APP le encanta la supervisión. Le encanta la supervisión al privado, lo que no hace cuando él se encarga más bien de gestionar. Entonces sí es cierto, es decir, para apuntar porque el Estado pueda cumplir su rol en beneficio de las personas, que es lo que señalan además las normas, se requiere prestar atención, especialmente no solo que la calidad acabe en la obra, en el bien o el servicio, sino en la gestión que se haga a partir de entonces. La norma algo señala, algo avanza al respecto, veamos qué ocurre en la práctica, otra vez como venimos comentando. Pero, ¿qué te parece, Carla? Lo que acaba de decir Jorge es muy interesante porque la norma efectivamente, según relatas, toca el tema del mantenimiento y la operación, pero ¿y
sigue subsistiendo el vacío de la construcción, de la ejecución de la obra, sin la cual no va a haber un buen servicio, no va a haber que mantener. ¿Cómo ves esto? Hay un gap, ¿no? Es como si el Estado ignorara la obra y se dedicara al contrato y a la operación y el mantenimiento, pero en el medio la ejecución está como abandonada a su suerte. Y parece que al MEF le pareciera que ese no es su, lo voy a decir en criollo, ese no es su chifa. Entonces, ¿quién debe encargarse de eso? Bueno, yo tengo esta sensación, ¿no? Esta percepción de que un poco ha sido traigamos lo mejor de distintas herramientas para tratar de meterlo en la contratación pública y hacer que funcione. Traigamos los contratos estandarizados, después con una directiva decimos cuál se aplica y cuál no según vayan traduciéndolos, pero traigamos esas herramientas para algunos proyectos piloto que ya vamos a ver cuáles son. Traigamos el tema de la operación y mantenimiento, el funcionamiento tipo APPs, todavía no terminamos de solucionar los problemas constructivos, pero traigámoslos por si acaso. Y yo entiendo que estamos en esta escena de tratar de generar esta regulación que de alguna manera acoge un poco críticas que han habido, es cierto, pero como tú bien dices, es bueno que lo traigan. Pero ahora hay que ver que todo esto camine de la mano, ¿no? Que las piezas del Lego calcen. Y yo creo que esa es parte de la tarea pendiente. Y como tú bien dices, hay aspectos acá que se están jalando desde antes que no se terminan de solucionar. Yo creo que hay que ser un poco, todavía hay que darle la venia a la, ¿no? A la norma de demostrar hasta dónde puede llegar como está y qué tanto va a tener que tener ajustes. Acaba de salir una fe de ratas que prácticamente parece una modificatoria del reglamento. Entonces, no me sorprendería que sigamos teniendo más... Extensa. Bastante extensa y son muchos artículos. Entonces, ¿y la llaman fe de ratas? prácticas normativas. Bueno, vamos a ver qué ajustes la práctica nos va trayendo, que se tienen que incorporar. Yo creo que vamos a tener temas que tengan que ver y que no estamos tocando, pero que seguramente van a surgir que tengan que ver con las medidas cautelares. No me imagino a los jueces analizando temas de interés público, no sin haber llevado primero capacitación en gestión pública. Vamos a tener que hablar, por ejemplo, temas de garantías. Hay una modificación ahí, entre otros aspectos más. Y sin duda todo esto va de la mano con buscar solucionar problemas durante la ejecución, como tú bien estás señalando, que todavía están pendientes y que se tienen que abordar. Finalmente, para que esta norma funcione, yo creo que va a ser muy importante que entre Servir o entre alguien que apoye a capacitar, no solamente el OCE, a las distintas entidades públicas, que como bien nos dijo Jorge Zapata, son muchísimas y realmente muchas de ellas lamentablemente van a estar el próximo año o este año con gestión de salida adicionalmente, y yo creo que ese es un factor que vamos a tener que tomar en cuenta, ¿no? Jorge, ¿qué quisieras agregar a este tema de las obras públicas? Sí, bueno, coincido plenamente con Carla de que tenemos que fortalecer Servir. O sea, si no empezamos a tener funcionarios públicos de calidad, la norma no va a poder cambiar mucho. Bien lo dijo mi tocayo, la norma tiene un espacio, tiene un punto hasta donde puede llegar. Más allá de eso, no va a poder abarcar, porque si no tenemos calidad de funcionarios no cambiamos las cosas, ¿no? Creo que la norma es mejor que la anterior, definitivamente incorpora cosas importantes, cosas buenas, pero hay que hacer mucho más. Esta es una tarea titánica. Bueno, estamos por terminar el programa y yo quería pedirles ahora que cada uno en un par de minutos, cada uno nos diga sus palabras finales. Jorge, por favor. Creo que en los últimos 20 y tantos años, las normas de contrataciones que se han sucedido en el tiempo han tenido problemas que hace un momento tú señalabas, ¿verdad? Sobre regulación. ¿De qué año fue la anterior? La anterior es hace unos 10 años más o menos, me parece, pues estoy hablando del 2014, 2015. Ah, no es tan antigua entonces. No, pero ha habido toda una sucesión. Realmente el cambio que hace lo que comentaba hace un momento mi tocayo, de incorporar a esta normativa el tema de obras públicas, por ejemplo, data de la década de los 90, porque antes había normas distintas para bienes y servicios, para obras y para consultoría. ¿Y crees que deberían separarse los temas? Yo tengo las dudas, realmente debo confesar, porque entiendo que acá hay temas comunes, pero en verdad si voy a ver también la cantidad de normas reglamentarias sobre obras, es un alto porcentaje.
de acuerdo, en la parte que tú decías de contratación, de ejecución de obras. Por tanto, es verdad, hay un tema especial. No estoy seguro si ya es el momento de poder separarlo y hacer dos normas, porque data de la década de los 90 cuando se modernizó el régimen. Pero vuelvo al tema central para no dilatar, y es que sí, hay una serie de problemas que se han ido sumando, como comentabas tú, de sobreregulación, una cultura administrativa distorsionada, ¿verdad? Y la pérdida del norte, porque lo que hay es una procedimentalización, una formalización, y no necesariamente el cómo hago para que el Estado pueda contar con los bienes, servicios y obras que requiere para cumplir sus funciones. Entonces, la lógica es que siempre tratamos de hacerlo, siempre tenemos problemas en el camino y vamos a ver lo que ocurra en el contexto que muy bien también ha dicho Carla, que no es el más favorable para que pueda haber la cantidad de reformas estatales que se requiere para que el Estado funcione, entre esos en estos temas, ¿no? Y no se sigan produciendo los problemas que conocemos de obras paralizadas, de el obras Estado abandonadas. obras abandonadas, ¿de acuerdo? ¿No? Y esto no continúe, y más bien el Estado puede operar, pero son varios aspectos, no solamente esta norma, en verdad. Carla, por favor. Sí, yo creo dos temas chiquitos, ¿no? El primero, tener las expectativas claras sobre esta norma. No esperemos que esta o cualquier norma nos solucionemos las obras paralizadas, las obras abandonadas, los entrampamientos con las licencias municipales. No esperemos encontrar en un texto normativo la solución a problemas de gestión pública y que requieren articulación y gestión que excede este cuerpo normativo. Tiene que apuntar en eso, pero tiene que coordinar con toda la demás normatividad, con todas las demás entidades públicas que participan de todos estos procesos, procedimientos que se tienen que seguir a lo largo de los distintos sistemas del Estado y de las entidades públicas para poder lograr llevar a cabo una obra. No es solo contrataciones públicas, es importante, pero no es solo ello. Y mi segundo mensaje, hace poco sacaron un reportaje, ¿no? Con una data muy importante que salía del propio sistema de la OCE, que las entidades públicas en las áreas que tienen las contrataciones del Estado tienen que tener por lo menos personas que tengan una certificación OCE. Y la certificación tiene 3 niveles, básico, intermedio y alto. La mayoría de municipalidades y entidades públicas tenían una persona solamente con conocimiento básico. Entonces yo creo que este es parte del problema que tenemos. Nos cambian las normas, pero si nuestro conocimiento no va de la mano con este cambio, no se profundizan esas capacidades, yo creo que ahí vamos a estar en un tema delicado y serio. Entonces, fortalecer mucho al capital humano para poder aplicar adecuadamente esta norma. Muy bien. Jorge, por favor. Sí, a ver, es un conjunto de cosas, a que hemos tocado unas cuantas, pero me quedo con algunas esenciales, ¿no? Que además nosotros como Capeco lo propusimos. Hemos participado en buena medida en la redacción tanto de la ley como del reglamento, y algunas cosas han tomado en cuenta y otras no. Nosotros sugeríamos que los comités especiales no tengan que ser designados por el titular de pliego, sino que tengan que venir de una sociedad civil organizada, por ejemplo, a propuesta de las universidades, de los colegios profesionales. Eso creo que sería un gran freno a la corrupción. ¿Qué son los comités especiales? Los que van a otorgar la buena pro, ¿no? Los que llevan a cabo el proceso de selección, ¿no? Eso creo que sería una buena traba, un buen dique de contención contra la corrupción, ¿no? Y otra cosa pues, que hemos propuesto es que los expedientes técnicos tengan que ser evaluados por otra entidad antes de que se lance la convocatoria, ¿no? No puede ser que se lance una convocatoria con un expediente técnico mal hecho, y que nadie lo supervise, que nadie controle la calidad de ese expediente técnico. Eso es también un llamado a la paralización de obra de todas maneras, ¿no? Y una serie de factores más. Pero sería un ente técnico que no existe ahora. No necesariamente. Si tenemos una municipalidad provincial que quiere ejecutar una obra, ¿por qué no el gobierno regional, o sea, el inmediato superior, revisa ese expediente técnico antes de que el provincial lance su licitación? Lo mismo con la distrital, que el de arriba lo revise, ¿no? O una entidad centralizada, pero alguien tiene que cerciorarse, porque es un crimen lanzarse a hacer obras si no se ha hecho un buen estudio, ¿no? Vas a paralizar la obra y eso le cuesta muchísimo al país. Efectivamente. Bueno, estamos ante problemas de larga data. Para terminar, yo quiero agradecerles a cada uno de ustedes, Jorge Zapata, Jorge Danós y Carla Gaviño, por sus importantísimos comentarios, y terminaría diciendo que creo profundamente que los problemas de gestión no se resuelven con nueva normativa,
Sin embargo, alguna nueva normativa es necesaria. Y el problema que hay respecto a criticarla es que cuando es lanzada, podría parecer mezquino decir esto no sirve, no va a funcionar, etcétera, porque lo lógico y humano es pensar que, bueno, hay que esperar a ver cómo resulta. Bueno, espero que en esta ocasión no terminemos frustrados y que esta ley sirva para lo que busca conseguir. Muy buenas noches. Gracias a ustedes.